Buenos días compañeros, mi nombre es Juan Esteban Bejarano y me corresponde la última clase de ecuaciones diferenciales parciales separables. Para este caso quise traer ejemplos de ecuaciones separables que fueran no homogéneas. La mayoría que hemos visto hasta ahora son homogéneas, aunque algunos compañeros ya han realizado algunos ejemplos. Sin embargo, quería explicar los métodos que se utilizan para solucionar este tipo de problemas, por lo cual explicaré algo un poco más teórico. Traeré un ejemplo y voy a tratar de explicar cómo podemos utilizar este método de separación haciendo un pequeño cambio en los problemas que sean no homogéneos para poderlos resolver precisamente con este método. Comencemos con una introducción del tema. En el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias, nosotros siempre hemos definido como homogéneas, o mejor dicho, no homogéneas, aquellas que presentan un término que esté en función de las variables independientes o de una constante. Lo mismo ocurre con las ecuaciones diferenciales parciales. Cuando tenemos un término que sea dependiente, en este caso de una de las variables que son independientes, que serían la posición o el tiempo, diremos que nuestra ecuación diferencial es de tipo no homogéneo. Por ejemplo, en esta ecuación diferencial parcial que observamos acá, un término f de x, este término que está en función de la posición, que es una variable independiente del problema, hace que nuestra ecuación se vea catalogada como no homogénea. También tendremos otra condición cuando hablamos de ecuaciones diferenciales parciales. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales parciales, podremos ver que las condiciones pueden ser funciones, no necesariamente valores constantes, y cuando estos valores dependen de una de las variables independientes, la posición o el tiempo. Por ejemplo, aquí diremos también que nuestro problema es de tipo no homogéneo. Para el caso de estas ecuaciones diferenciales parciales no homogéneas, yo traigo dos casos que pues, aparecen mucho en la literatura, y estos casos podrán ser transformados, podrán ser modificados para que los resolvamos utilizando un método de separación de variables, separación de ecuaciones diferenciales parciales que hemos venido aplicando hasta el momento. Yo voy a hablarles de dos tipos distintos. El primer tipo, que es el tipo más sencillo, son aquellas que son independientes del tiempo. Reconoceremos que una ecuación diferencial parcial es independiente del tiempo porque el término que la hace no homogénea, en este caso esta función, no depende del tiempo, solo depende de la posición, pero también que en las condiciones que me dan en mis problemas podemos tener funciones que no dependerán de mi cuerpo, solamente dependerán de la posición. En este caso, lo que generalmente se realiza es una transformación de la función original, proponiendo otras funciones para poder facilitar el desarrollo del problema empleando los métodos que nosotros ya conocemos. Tenemos un segundo caso. El segundo caso son dependientes del tiempo. Diremos que son dependientes del tiempo, las reconoceremos como no homogéneas dependientes del tiempo, porque la función que aparece depende precisamente del tiempo, podría también depender en este caso de la posición, pero siempre del tiempo. Y además veremos que en nuestras condiciones de frontera aparecen funciones que pueden depender del tiempo. Este otro caso son más complejos de resolver, se requiere utilizar otro método que me permitirá emplear también la separación de las ecuaciones diferenciales parciales, pero tendremos que recurrir a hacer alguna igualación de términos durante su resolución empleando series de Fourier. Para este caso, pues les voy a impulsar los principios generales para resolverlos. Y en este otro caso también les voy a dar los principios generales para resolver este tipo de problemas y además lo voy a aplicar a un ejemplo. Entonces comencemos con el caso que es, pues a mi modo de ver, más sencillo. Esta ecuación diferencial parciales no homogénea, independientes del tiempo, que lo vuelvo a mencionar, que es importante recordarlo, porque no tienen funciones
que dependen del tiempo, ni en la ecuación, ni en las condiciones, ni en la frontera, ni en la condición inicial, podremos resolverlo haciendo una pequeña transformación. Para darles primero un poco de contexto, quiero mencionar que este modelo que estamos viendo aquí es el que generalmente se aplica para resolver problemas relacionados con calor. En este caso, como vemos, nuestro dominio solamente tiene una sola dirección, por lo tanto digamos que es unidimensional y estaría modelando algo que sea extremadamente largo en una sola dirección, como puede ser una lámpara, una cuerda, en fin. Lo que nosotros pretendemos hacer es analizar cómo dentro de nuestro dominio y en el tiempo está variando nuestro sistema. En este caso, que sería el calor dentro de, por ejemplo, un alambre, tendremos un término que es el que está convirtiendo nuestra función en no homogéneo, en este caso P. Ese término se puede interpretar como una fuente, una generación de calor. Por ejemplo, en el alambre, si hay una reacción química dentro de esa reacción química podría ser exotérmica y generar calor dentro de mi sistema, y ese calor se podría generar una tasa constante, ese aire podría ser un valor constante. Observemos nuestras condiciones también. Nuestras condiciones de frontera, por ejemplo, están amarradas en los extremos, es decir, tengo un calor fijo cuando veo mi sistema al comienzo y al final. En el primer punto y en el segundo punto tengo ya un calor, y cuando observo en mi condición inicial, lo que puedo observar es que en mi condición inicial puedo tener una variación en el calor dentro del dominio de la función. ¿Listo? ¿Qué particularidad tiene el hecho de que dentro de nuestras condiciones de nuestros valores en las fronteras tengamos valores distintos de cero? Pues generalmente cuando hemos realizado un método de separación de las ecuaciones diferenciales parciales, a lo que hemos llegado finalmente es que cuando nosotros queremos encontrar nuestros términos constantes, nuestras variables arbitrarias, lo que tenemos es que analizamos nuestros valores de una frontera, y como estos términos generalmente son iguales a cero, nos permiten eliminar fácilmente una de nuestras constantes o variables arbitrarias, que lo que generalmente eso permite es que nos quede en función de un solo término y simplifica muchísimo el problema. Cuando nosotros no tenemos ese caso, sino que tenemos estos valores, pues se vuelve más compleja la solución y tendremos que recurrir, por ejemplo, al método que les quiero mostrar. Lo que se va a proponer es lo siguiente. La propuesta es transformar la función original U en dos funciones, una que sea al igual que U dependiente de la posición y del tiempo, y otra que sea solamente función de la posición. Nosotros vamos a hacer una serie vamos a forzar de alguna manera a la función para poder simplificar nuestro problema, y vamos a forzarla obligando a que estos términos tengan cierto comportamiento en nuestras condiciones. ¿Qué ganamos con hacer esta transformación en esta función? Pues lo que ganamos es lo siguiente. Ahora observamos que como hemos separado nuestro problema, lógicamente lo primero que pensaremos es que lo podemos solucionar de forma separada. Para finalmente, pues, como se tratan de operaciones lineales, utilizar el principio de superposición y poder obtener una solución completa a partir de la suma de las soluciones. ¿Qué tendremos nosotros? Tendremos que, como este primer término solamente depende de la posición, no depende del tiempo, ese primer término se puede transformar en una ecuación diferencial ordinaria. Esta ecuación diferencial ordinaria tendrá la condición de no homogénea. Al obtener esta condición de no homogénea, podremos resolverla, dado que ya conocemos muchos métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas. Podríamos utilizar, por ejemplo, proponer una solución o utilizar Laplace, o bueno, depende de la función que tengamos básicamente acá. Lo que mencionaba anteriormente de forzar las funciones es que yo voy a
forzar que esta parte, este término, en la que estoy separando mi función, sea la que tenga los valores en la frontera que propone mi problema. ¿Para qué estoy haciendo esto? Básicamente lo estoy haciendo porque si es este segundo término el que tiene los valores de las condiciones de la frontera, pues en la frontera este término, para poder que se cumpla la relación, tendrá que valer en las fronteras 0, en ambas fronteras, y eso lo que me va a permitir es hacer la solución que yo les mencionaba de poder llegar a la evaluación de las condiciones de frontera y despejar una o anular una de las constantes arbitrarias, mejor dicho. Este es el primer problema en el que se me convierte. Luego me aparece este segundo problema que tiene que ver con el primer término en el que lo transformé, y en este ya lo que tenemos es una ecuación diferencial parcial pero homogénea. Es decir, como es homogénea, podemos solucionar este problema con el método de separación de ecuaciones diferenciales parciales que hemos venido utilizando. Y lo otro que tendremos es que, a pesar de que pues, tendremos unas condiciones dadas en las condiciones iniciales dadas, veremos que nuestras condiciones en las fronteras, nuestros valores en las fronteras serán 0, por lo que expliqué anteriormente, por lo que estoy forzando esta otra función, y podremos solucionar, como les mencionaba, pues, de una forma mucho más sencilla el problema cuando lleguemos a analizar esas condiciones de frontera, estos valores en las fronteras. ¿Qué podemos observar acá? Básicamente este método se trata de llevar aquellas condiciones que me complican solucionar el problema en ecuaciones diferenciales parciales, forzarlas a que estén en un término que solamente depende de una variable, y al depender de una sola variable, pues lo voy a poder resolver porque ya conozco la manera de solucionarlo. Y me va a restar otro término que va a ser parcial, pero que va a tener las condiciones que yo ya sé analizar. Y como lo mencioné anteriormente, pues la solución va a ser la suma de las soluciones de los dos problemas que se me generan. Analicémoslo en un ejemplo. Este ejemplo lo quise hacer de forma general para que nos hagamos una idea, o sea, no particular, sino que tengamos una idea general de cómo se trabaja el método y al tipo de solución que podemos llegar. Entonces, nuevamente, esta es nuestra ecuación de calor. Tenemos una fuente de calor interna, vamos a manejar una constante, y ya fijamos el dominio de 0 a 1, es decir, ese es lo que mide mi alambre, por ejemplo. Y cuando vamos a ver nuestras condiciones o nuestros valores en la frontera, vamos a ver que estoy amarrándolo en el primer punto a 0. En el primer punto no hay nada de calor, es 0. Mientras que en el otro extremo sí vamos a tener calor. Y cuando damos nuestra condición inicial, vamos a ver que es una función de x. Se comporta como una función dentro del dominio que estamos trabajando. Como ya lo mencioné, r y 1 son constantes. Y vamos a hacer la propuesta de la transformación de nuestra función en dos funciones, una que sea solo dependiente de la posición. Cuando derivamos dos veces este término en función de x, pues vamos a obtener lo que observamos aquí, y cuando hacemos su derivada en función del tiempo, pues se anula este término que solamente depende de x, esto lo podemos manejar como si fuera una ordinaria, y al anularse, pues solamente tenemos este valor. Ahora estos valores los reemplazamos dentro de nuestra ecuación y obtenemos esto que tenemos aquí. Ahora, como les mencionaba, este término se trata de forzar parte de nuestras funciones para poderlas facilitar. Para yo poder trabajar esta ecuación diferencial parcial, como he venido trabajando las separables hasta ahora, yo tendría que tener que esta parte de mi ecuación sea igual a esta otra parte. Pero para que esas dos partes sean iguales y yo pueda decir que eso es igual a una constante, esto que tengo acá tiene que valer 0. Si esto de acá tiene que valer 0, tenemos el problema A. Recordemos que yo voy a forzar que esta parte de mi problema cumpla con las condiciones iniciales originales de mis valores en la frontera, para poder que la condición B pueda valer 0. Recordando esto, esta ecuación diferencial ordinaria no homogénea
Por ser esta una constante, lo podemos resolver simplemente integrando. Obtenemos dos constantes arbitrarias y, como lo mencioné, voy a utilizar mis condiciones iniciales en la frontera. Utilizo mis dos condiciones iniciales en la frontera para este estado que tengo aquí, porque yo fuerzo a que este primer término sea igual a 0 en la frontera. Ya con las condiciones en la frontera, puedo encontrar los valores de las constantes. Y con los valores de las constantes tengo la solución de mi problema. ¿Listo? Ahora tengo que ir a solucionar el problema B, que va a ser una ecuación diferencial parcial, pero que va a ser homogénea, por lo que va a ser más sencillo, y que sus condiciones en la frontera van a ser igual a 0. Entonces las condiciones en la frontera me van a facilitar el desarrollo del problema. Sin embargo, las condiciones iniciales, si recuerdan, yo las había fijado como una función que varía en la posición. Aquí simplemente lo que tengo es mi función original, que era la suma de estas dos, pero como hice la transformación de la que quiero ahora analizar, lo que hago es pasar este término a restar. Esta condición la conozco porque yo la fijé. Yo dije que cuando el tiempo era igual a 0, iba a tener f de x. Entonces es el f de x que aparece aquí. Entonces vemos que cuando el tiempo sea igual a 0 para esta otra función en la que la he transformado, simplemente será la superposición o la suma de mi función original, que era un f de x, que puede ser cualquier función que dependa solo de la posición, menos este otro valor que yo encontré, que es este que tengo aquí. Bueno, esto es en lo que se me ha convertido la segunda parte del problema, ¿no? Una ecuación diferencial parcial, porque yo forcé lo que estaba aquí a que fuera 0. Esto es 0. Y como es 0, entonces obtengo esta igualdad, que es igual a una constante, y lo puedo resolver por el método normal. Tengo estas condiciones en la frontera, por lo que les mencioné anteriormente, de que el otro término es el que va a tomar los valores de mi condición inicial, de las condiciones originales. Y tengo esta otra condición, que es la condición inicial, que la acabo de mostrar cómo la obtuve aquí. Y obtenemos este valor. Ya esta la podemos resolver como hemos venido trabajando todos los problemas, simplemente haciendo el método de separar variables y solucionando de la forma normal como lo hemos venido haciendo. Cuando lo solucionamos de la manera habitual como lo hemos venido haciendo, llegaremos a esta expresión. Y para analizar a n, observen que solamente tiene una sola constante que me ha salido aquí. En este caso, pues depende de n. Bueno, pero solo tiene un solo valor. Este solo valor es debido a que yo forcé que esta, en sus valores de frontera, fuera igual a 0. Para yo poder solucionarlo, pues es el método que ya hemos venido trabajando, que ya se ha manejado mucho, simplemente que se evalúa cuando t vale 0, cuando t vale 0, entonces esto de aquí es igual a esto que tengo aquí, a esto que tengo acá, que es una función, y entonces esa función me viene acá, esto sería igual a 0, que es igual a 1, me queda que esto es seno de an, y entonces vemos que aparece allí la forma de la serie de Fourier, y entonces simplemente lo que nos va a encontrar es an, que son los valores que van a acompañar para poder hacer la aproximación de mi función según la serie de Fourier, y pues analizo el semiperiodo y la fuerzo como es con senos, entonces la voy a forzar a que sea una serie de senos. Y entonces tiene que aparecer un 2 de 0 a 1, porque como va a ser, la estoy forzando a que sea impar, y esta también es una función impar, entonces va a ser una función par,
y las funciones pares pues es igual que si la analizo de -1 a 1, que si la analizo de 2, entre 0 y 1, y bueno, obtengo esto, que ya sé que simplemente es integral, simplemente es integrar y encontrar los valores. Finalmente, la solución que yo obtengo para este problema va a ser entonces la suma del primer valor, que ya había encontrado que es de mi ecuación diferencial ordinaria, y el valor que encontré finalmente para la ecuación diferencial parcial. Esto obviamente dependerá de la función de posición que yo tome aquí. Algo que podemos observar en esta solución que hemos encontrado es que para b, que esta es la solución de v de x de t, se tiene la condición que cuando t tiende al infinito, b va a tender a 0 por este exponencial que tenemos aquí. Sin embargo, para nuestra solución completa total, cuando el tiempo tienda al infinito, va a tender a la función que tenemos aquí. Y pues eso es importante porque si observamos, esta parte de aquí es la que va a lograr que nuestras condiciones, porque lo forzamos hacia el problema, que nuestras condiciones de valor en la frontera se cumplan. O sea, tenderá al valor que nosotros finalmente tendremos acá. Esta es la primera parte que quería explicarles sobre cómo solucionar estos problemas de ecuaciones diferenciales parciales que sean no homogéneos y que sean independientes del tiempo. Ahora, en el próximo video explicaré cómo solucionar cuando depende del tiempo.